Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, aquí estamos de nuevo, en otro video un tanto extraño. Primero que nada, en serio quiero agradecerles a todos el apoyo que me dan para continuar aquí. Aún no puedo creerlo. Pero en fin, no vine a eso en este video. Como les dije en aquel especial de los 10.000 suscriptores, aquí les traigo algo que jamás pensé hacer. Bienvenidos a Respondiendo Preguntas de Suscriptores. Aunque, antes de empezar, quiero ser sincero. Nunca pensé que recibiría tantas preguntas, o que tantos de ustedes las hicieran. Voy a contestar todas las que creí importantes y libres de spoiler, excepto la típica de cuando estará el siguiente capítulo del quinto portador. Así que perdonen si este video es algo largo. Sin más que decir, comencemos. Bueno, voy a empezar por las preguntas más recurrentes hasta llegar a las más originales. La primera pregunta es una que muchos me han hecho incontables veces. ¿De dónde eres? La respuesta es fácil, soy de Argentina, específicamente de Buenos Aires, aunque no de la capital. Y ya sé que para los argentinos me expreso de una manera rara, ya que aquí se usa el voseo, o sea decir vos en vez de tú. En la vida real hablo con voseo, como cualquier argentino, pero a la hora de escribir me declino por el español algo más neutro, simplemente por gusto. Vivo en un barrio o poblado relativamente normal. La segunda pregunta también me la han hecho cientos de veces, y realmente no entiendo la alta afición que tienen con saberla. En fin, la pregunta es: ¿qué edad tienes? Tal vez me lo pregunten por cómo me expreso, o cómo escribo, o vaya a saber Kaiosama por qué, pero bueno. Poniendo fin al misterio, tambores por favor. Mi edad es... Lo sentimos, este contenido es inapropiado para todo público, por favor vuelva más tarde. Ya en serio, prefiero mantener eso como un pequeño misterio por ahora. Pero para no dejarlos con tanta duda, tengo entre 15 y 22 años. Cada uno puede creer lo que quiera, jeje. Ya pasando con la siguiente, esta es... ¿por qué empezaste a hacer historias? Sinceramente esperaba esa pregunta, pero no así. Desde muy pequeño siempre fui curioso, veía y veo el mundo con los ojos de un niño, eso siempre me llevó a preguntarme ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora apareciera un portal a mi lado? Lentamente aquellas preguntas se tornaron en pequeñas historias que nunca contaba, las cuales solo usaba para no aburrirme. Pero un día, me dijeron que escribiera un cuento en clase de lengua en la primaria. Terminó la hora y ya todos habían terminado, menos yo. Había escrito una historia mucho más larga que la de los demás, y desde entonces me gustó hacerlo. Seguí escribiendo día a día, en una libreta que me regalaron. Al pasar el tiempo, cada vez agregaba más cosas a mis historias, inspiradas en animes y videojuegos. Desde entonces, bueno, creo que ya saben cómo sigue todo, jeje. La tercera pregunta tiene algo que ver con la anterior. ¿Harás más historias? La respuesta es clara, por supuesto. Me encanta inventar historias, mundos, universos enteros, y sobre todo personajes. Es algo que disfruto y hago a diario, aunque no escriba todo. Y para los que quieran saber, de momento estoy medio saturado con las que subo al canal, pero eso no quita que en un futuro haya otra historia por capítulos. Así que en fin, sí, seguiré inventando historias, y quisiera vivir de eso. Siguiendo con el mismo tema, la pregunta es: ¿qué te motivó a seguir tu sueño? Bueno, es una pregunta que debería responder dentro de algunos años, ya que aún no podría hacerlo. Sigo mi sueño de poder vivir de inventar historias, ya sea para libros, películas, series, o incluso videojuegos. Pero si me preguntaran qué me motiva a seguir con eso, entonces sí sé la respuesta. El día que consiga una vida para mí mismo, no quiero ser solo un grano de arena más del montículo. Quiero sobresalir, y poder ayudar al resto con lo que sea que haga. Sigo mi sueño porque lo prometí hace mucho tiempo, porque no pretendo rendirme ante nada, porque me gusta hacerlo, porque sobre todo, un verdadero objetivo es algo difícil de conseguir, y creo que ya lo hice. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Por qué a pesar de no ser apoyado siempre, aún no te rindes? Eso es algo que no había pensado. Me despierto cada día y leo comentarios de apoyo de todos ustedes. Me animan a seguir constantemente, y al menos por el momento, con eso me basta. Son muy pocos los comentarios negativos que recibo, y de hecho me asombra, no sé cómo hago para caerles tan bien, jeje. Pero ya en fin, intento aprender de la opinión de cada uno, de sus consejos y experiencias. No me rindo, porque aún no tengo por qué hacerlo, porque les debo eso. La siguiente pregunta es: ¿cómo llegaste a YouTube y por qué?
Creo que nunca lo había contado antes, pero en fin. Mi canal tuvo dos fases principales, el inicio y la actual. En el inicio, empecé subiendo gameplays de Minecraft, como muchos. La cosa era que me gustaba el juego, y por ese entonces buscaba alguna actividad para hacer. Fue un inicio tormentoso si tengo que ser sincero. Pero sin él, no estaría aquí ahora. Digamos que empecé en YouTube por un rejunte de tiempo libre. Pero, al menos en lo que a mí consta, ese no fue mi verdadero inicio. Aquí entra la fase actual. Creo que a algunos les conté la historia de eso, así que intentaré ser algo breve. Hace años, una profesora de literatura nos mandó a escribir una historia de ciencia ficción. Ese día en particular, no estaba tan de buen humor, y de hecho tampoco quería imaginar mucho. Aún así me puse a escribir, y fue un desastre, por casi una hora no se me ocurrió nada. Hasta que recordé algo que nos gustaba a casi todos en el curso, y quise hacerle un pequeño honorífico. Estoy hablando del famoso diario que ya todos deben conocer. Creo que no puedo decir el nombre por cuestiones de copyright, pero les dejo una pista: Capucha Azul con Orejas. Admiraba muchísimo su historia, la manera de escritura, los personajes, la música, todo. Así que decidí escribir sobre él, pero a mi manera. Así escribí el borrador de lo que hoy es el primer capítulo del Quinto Portador. Cuando por fin terminé los primeros 6 capítulos, a mis amigos les gustó, y por un poco de influencia de mi profesora y de bocas ajenas, me pregunté qué pasaría si subía la historia a YouTube. Desde entonces, bueno, heme aquí. Así que en fin, empecé por hacerle un honorífico al que para mí, era y es una muy buena historia. Esta pregunta tiene que ver con la anterior, pero son distintas. ¿Qué o quién te inspira a tener un canal en YouTube? Es diferente a la anterior, porque la respuesta lo es. Hoy en día, lo que me inspira a seguir subiendo videos y escribir, es que recibo mucho apoyo todos los días. Antes era un mísero grano de arena en internet, solo visto por los valientes que se atrevían a pasar la barrera de la primera página de YouTube. Y ahora, mucha gente me conoce, y realmente les agradezco. Lo que me inspira a seguir, es el que me gusta hacerlo, el apoyo de amigos y familia, y sobre todo, el aliento que ustedes me dan cada día. Por otro lado, otra pregunta es: ¿cómo te inspiras para crear a tus personajes? Esto es algo complicado, jeje. Intento que cada personaje tenga una personalidad y un rol diferente en la historia. Y eso también deriva de las cosas en las que me inspiré. En general, me inspiro de las personalidades de otros personajes famosos, ya sean de animes, videojuegos, o alguna serie de internet. Mejor les doy algunos ejemplos. Para crear a Tyson del Quinto Portador, me basé muchísimo en la personalidad del famoso mercenario Bocasas, Deadpool. Su personalidad me encantó, aunque obviamente no es igual. Tyson es un idiota por decreto, pero es bueno de corazón y muy inteligente en combate. Siempre intenta hacer lo que crea correcto, pero más que nada quiere defender a su familia. Por otro lado, Jacobo, protagonista del creepypasta de Minecraft, tiene una personalidad algo asustadiza pero curiosa. Aún así, siempre intenta superarse y no caer en la locura. Lo que quería lograr con él, es un personaje que sobreviva tanto al mundo como a él mismo, intentando ser valiente a las distintas situaciones. Por otro lado, para Sophie del Quinto Portador, me basé en la típica personalidad tsundere de los animes, aunque llevada a un ámbito más realista. Ella es asustadiza, aunque puede ser muy valiente y fuerte si la situación lo amerita. También es sumamente inteligente, aunque no lo demuestre demasiado. Para Crystal, intenté crear a la chica más dulce que pueda imaginar, que sea fuerte, ágil y peligrosa. Y así podría seguir por horas, pero creo que ya lo dejo ahí. La siguiente tiene que ver, pero más específica. ¿Cómo creaste a Ryan del Quinto Portador? Bueno, es difícil de explicar. Aunque suene raro, lo primero que pensé no fue su personalidad, sino lo que lo distinguiera. Así nació la famosa chaqueta roja de la línea negra. Para su personalidad, lo que buscaba era crear un personaje que empezara siendo un niño perdido, pero con varios conocimientos. Quería algo que reflejara una parte de mí, así que lentamente lo fui cambiando, al mismo tiempo que lo hice yo. Le di una katana porque en ese entonces era un fanboy de esa espada, y si bien hoy conozco sus verdades, la katana de acero negro es algo que siempre me gustó, y de hecho está entre mis armas favoritas. Y sí, Ryan sabe lo suficiente como para usarla. Él es bueno en combate, ágil, fuerte, y muy capaz. Pero no siempre fue así, tuvo que pasar por mucho para explotar sus habilidades sin usarlas en su propia contra. Su personalidad, como dije, fue cambiando, pero en general es un chico serio con toques divertidos.
Tiene el don del mando casi de nacimiento. Es curioso, amigable, confiado con la gente nueva, aunque no tanto. Siempre intenta ser aquel en el que la gente confíe, incluso si se trata de un demonio. Es alguien que lucha por lo que cree, aun si tiene que sacrificarse por eso. Intenta ser bueno lo más posible, y de hecho, cree que es lo único que puede hacer para relajar su pasado. Y como es de esperarse, la siguiente pregunta también tiene que ver. De todos los personajes que has creado, ¿cuál es tu favorito? Es una pregunta difícil, muy difícil. En sí no tengo un personaje favorito, todos me gustan, aunque algunos más que otros. Mis protagonistas suelen ser parte de mi propia personalidad, explotando eso lo más posible. Pero, otros personajes como Crystal, Sophie o Brandon también tienen cosas que me gustan. En una escala, diría que los personajes que más me gustan son Daisy, Ryan, Bonnie y Tyson. Aunque también me encantan otros personajes como Crystal y Chad. Y hablando de favoritos. ¿Cuál es tu historia favorita de las que has hecho? Otra pregunta difícil, pero la respuesta es casi la misma. Seguro parecerá que mi historia favorita es el quinto portador, pero no es tan así. Esa es la historia con la que empecé, y le tengo un cierto cariño por eso. Es la historia más desarrollada, donde se vio y se ve al protagonista crecer. Pero si hubiera empezado entre espada y espada al mismo tiempo, es probable que ambas me gusten lo mismo. Esa historia es una que me encantaría hacer progresar y darle todo mi esfuerzo. Así que sí, el quinto portador es una historia que me encanta, pero entre espada y espada aún está en sus pañales, y pretendo hacer muchas cosas con ella. Y para seguir hablando de mis historias, aquí otra pregunta. ¿Cuándo encontrará Ryan a otro portador? Definitivamente es una pregunta importante. Al contrario de lo que muchos creen, no he ignorado el hecho de que hay otros portadores. Pero es algo muy complicado de hacer. El hecho de que otro portador apareciera en la historia, es un acontecimiento muy importante, y es por eso que quiero seguirlo pensando. No puedo decirles cuándo o cómo aparecerá otro portador, pero sí puedo decirles algo más. A partir del capítulo 11 del quinto portador en adelante, la historia tomará un giro muy importante en cuanto a la trama. Aparecerán muchos personajes importantes, momentos de suma tensión, y sobre todo, varios misterios nuevos sobre el pasado de los personajes. No puedo decir mucho al respecto, pero prepárense, muchas cosas importantes comenzarán a pasar en el quinto portador. Bueno, ya dejando de hablar de mis historias, ahora un poco sobre mí. ¿Algún día mostrarás tu rostro? Sinceramente me reí un poco al leer esta pregunta, es que nunca lo había pensado. Sinceramente enseñar mi rostro de manera constante o importante, es algo que no tengo pensado aún. Aunque eso no quita el hecho de que algún día lo haga. Por otro lado, otra pregunta es: ¿publicarías un libro, o al menos uno del quinto portador? En realidad me encantaría poder publicar un libro del quinto portador, pero no de la manera que piensan. De momento, eso no está en mis planes, ya que aún no me considero un escritor completo como para escribir un libro. Pero, si algún día lo hago, quiero que sepan que cambiaría muchas partes de la historia con la que no me quedé conforme. Más que nada toda la primera parte de la serie. Me gustaría agregar un principio más lento y llevadero, dándole mucha más importancia a varios personajes que en su momento casi ignoré. Obviamente mantendría los momentos importantes, de los cuales no hablaré mucho para el que aún no ha visto la serie. Hoy en día intento hacer una trama más lenta, pero dándole importancia a cada punto intermedio. Así puedo concentrarme de lleno en la trama de las sagas próximas. Aún así, todavía no domino del todo el hecho de crear una historia compleja. Eso me lleva a otro punto. ¿Tienes consejos para escribir historias? De hecho sí, y pienso hacer un video de consejos para esto si me lo piden. Aún así, de momento no puedo decirles mucho sin extenderme. Mi único consejo ahora es simple: desarrollen bien la historia. Esto es de lo que les hablaba antes. Tómense su tiempo para desarrollar el inicio de la trama, presentando a los personajes y lo que piensen. Lo que quiero decir es que no se apresuren a llegar al nudo de la historia en el primer capítulo. Empiecen lento, creando un buen ambiente para plantear el conflicto. Por ejemplo, en una historia de apocalipsis zombie. Normalmente las historias que he visto tienen el día Z de golpe y en el primer capítulo, incluso la mía. Una buena trama se desarrolla despacio, mucho más si no sabes cómo la terminarás. Siguiendo con el ejemplo, podrías hacer que en el primer capítulo recién se enteren de un virus que nació en la otra punta del mundo, o de una futura guerra.
Van pasando los días y la economía decae rápidamente, cada vez es más difícil comprar recursos básicos, se ven despidos y una decadencia de los servicios públicos. A medida que avanzan los capítulos, da referencias a un futuro con zombies, hasta que en un momento, ya sea de golpe o no, haz aparecer a los primeros infectados. Desde entonces puedes meterte de lleno en el nudo, o irlo estirando hasta que inevitablemente estés dentro. Pero no lo extiendas demasiado, el propósito del inicio es dar una introducción y la primera etapa de los personajes. Eso es lo que me gustaría hacer con un libro del quinto portador. Ya tocando el tema. ¿Crees estar preparado para el apocalipsis zombie? Esta pregunta realmente no me la esperaba, aún así la respuesta es simple. Por mucho que sepa, que entrene o me especialice, nunca se puede estar totalmente preparado para una catástrofe así. Por ejemplo, me siento capaz de poder tomar un palo y usarlo de arma, pero no de lastimar con él. Eso es algo que tendríamos que vivir para saber si estamos listos o no. Pasando a otra pregunta. ¿Considerarías trabajar con alguien en tus proyectos? Realmente siempre estoy dispuesto a recibir ayuda, y me sería muy útil un poco más de ella. Por ejemplo, el que me envíen dibujos es algo que aprecio muchísimo. También, de hecho, necesitaría a alguien que me hiciera los audios de los capítulos para ahorrar tiempo, ya que inevitablemente tengo que estar en las demás partes de los proyectos. Ya que estoy con esto de las preguntas sobre mí. ¿Cómo describirías tu personalidad? Bueno, eso sí que es difícil, pero voy a intentarlo. Soy alguien que piensa mucho, pero no en lo que tiene enfrente. Suelo guiarme por instinto, pero aún así analizo todo al punto de asustar a las personas respondiendo antes que me pregunten. Creo que soy divertido y gracioso, aunque tengo por seguro que soy muy sarcástico y molesto. Según los que me conocen estoy algo demente, y no lo discuto. Soy muy imaginativo y bastante protector con las personas que quiero. En fin, digamos que soy una persona rara. Y ya para ir terminando, una pregunta que me hizo pensar. ¿Qué se siente ser apoyado por tantas personas? Siendo sincero, es la razón por la que intento despertar feliz cada día. Aún recuerdo cuando empecé sin nadie que me viera, y ahora son más de 10.000 los que me ven. Es algo increíble, y por eso intento responder todos sus comentarios. Sinceramente, gracias a todos. Bueno, aquí llegamos al final, quería dejar esta pregunta para lo último, porque es algo que no esperaba que pensaran hasta dentro de mucho tiempo. ¿Es cierto que todas tus historias están conectadas? Es algo que quería mantener en secreto, pero aún así la respuesta no es ni un sí ni un no. Todas mis historias tienen algo que ver unas con otras. Algunas están conectadas directamente, pero con otras, bueno, es más complicado. Solo sepan que cualquiera de todas las historias que haya subido, tienen una correlación. No voy a decirles cómo ni por qué. Pero sepan que esto no es algo tan simple como piensan. Yo solo les doy la pista clara, ustedes intenten resolverlo. Busquen donde el sol y la luna se tocan, sin necesidad de la noche y el día. Donde el pasado y el presente son uno y son distintos. Allí estará el secreto escondido tras la luna de cristal. Ya habiendo dicho eso, sepan que aún faltan partes en el rompecabezas. Aún hace falta la historia que une todo, o más bien, la que separa el todo. Ya con esto puedo despedirme. Fue un placer haber respondido todas sus preguntas, y tal vez pueda hacer otro de estos videos. Perdonen la duración, es que no quería dejar preguntas sin responder. Ahora sí, me despido, hasta el siguiente video.